Buenas tardes, chicos. Iniciamos el segundo de los vídeos, en este caso titulado Palabras variables e invariables. Inicio la presentación. Es un poquito más larga que la última que hemos hecho, ¿vale? Pero en cualquier caso la información que os doy seguro que la tenéis vista o en este caso oída. Me interesa que al final del vídeo queden claras las distintas palabras que existen, que son variables y las que son invariables. A continuación tenéis, en un cuadro una serie de características y sobre todo cuáles corresponden a cada uno de los tipos de palabras. Es importante el concepto de variable. Fijaros que os estoy poniendo que pueden variar en género, tiempo, modo, número, etcétera. Y son las categorías que tenéis aquí a continuación, estas 5. Sustantivo, verbo, adjetivo, determinante y pronombre. Y las invariables son las que nunca cambian y son estas 4. Adverbio, preposición, conjunción e interjección. Para saber cuándo una palabra cambia o no, es decir, para saber cuándo una palabra es variable o invariable, yo os diría, la pregunta que os tenéis que hacer es, ¿esa palabra en cuestión tiene femenino, masculino, singular o plural? Es decir, ¿puede cambiar? Y en el ejemplo veis un ejemplo de cada. La palabra niño, que todos sabéis que es un nombre, es masculino, ¿vale? Y uno de los posibles cambios que puede hacer esa niña en femenino, por lo tanto, sería una palabra variable. En cambio, la palabra lejos, que en este caso es un adverbio, fijaros que no admite ningún tipo de modificación, se queda igual. Por lo tanto, la palabra es invariable. Es decir, ¿dónde radica la importancia? En si cambia o no cambia la palabra en algún aspecto morfológico, ya sea género, ya sea el número, ya sea el tiempo, el modo, etcétera, etcétera. Fijaros en el siguiente ejemplo, ¿vale? Os podéis encontrar que una palabra inicialmente, fuera de contexto, penséis que es variable o invariable. Es muy importante saber en qué tipo de frase se encuentra esa palabra. Y os pongo un ejemplo a continuación. Fijaros, ¿qué diferencia observáis entre hace mucho calor, el primero de los ejemplos, o bien he comido mucho? ¿Vale? La palabra mucho por sí sola, si la analizáis sin contexto lingüístico, es decir, sin frase, me podríais decir rápidamente, bueno, es variable, ¿vale? Es variable, depende de la oración en la que se encuentre. En el ejemplo 1 sí que es variable, porque es un determinante indefinido. Y yo puedo decir hace mucho calor o bien tiene mucha hambre, ¿correcto? Y aquí ya estaría cambiando el género, de masculino a femenino. En cambio aquí, he comido mucho, se trata de un adverbio de cantidad, porque no sería correcta la frase he comido mucha. Por lo tanto, una palabra puede ser variable o invariable en función del contexto lingüístico, es decir, en función de la frase en la que se encuentra. Es importante también tener en cuenta que en ese caso la palabra mucho es un determinante, os encontraréis en situaciones en las que un determinante y un pronombre se escriben igual, ¿vale? Y que por lo tanto no sabréis dentro de esas palabras variables, que son las dos, pronombre y determinante, cuál es cuál. Es decir, no sabréis cuándo es un determinante o cuándo es un pronombre. Fijaros en la fórmula que os pongo. La única fórmula que existe es que el determinante siempre va a estar delante del nombre, mientras que el pronombre nunca va a estar delante del nombre. Es decir, la fórmula 1 es posible, la fórmula 2 no es posible. Sobre esto volveré en otro vídeo posterior. Y por último, os quería enseñar una última diapositiva, ¿vale? Que es otros ejemplos, perdonad porque no se me ponía en pantalla. Fijaros la diferencia entre la palabra este, que es exactamente igual cuando es determinante de cuando es pronombre, pero fijaros que solo en la oración 1 está acompañando un nombre y por lo tanto aquí es determinante. En cambio aquí no está acompañando ningún nombre. Me interesa que vayáis oyendo la distinción entre determinante y pronombre, siendo las dos palabras variables, ¿correcto? Y por último, os pongo en pantalla una página que tenéis que ir a consultar y es averiguar y definir la distinción entre enunciado, oración y sintagma. Es decir, que cada una de estas 3 palabras requiere de una definición que tenéis en la página 9, ¿correcto? Próximamente os hago otro vídeo sobre palabras variables.